Estamos de regreso nuevamente con su programa A una sola voz y Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra en este tiempo a nosotros ha traído mucha expectativa y la parte que habla del perfeccionamiento de la buena obra, es decir, que hay algo que empezó en nosotros, pero que el Señor lo va trabajando y nos va llevando a una perfección que termina con Cristo, que termina en Él. Y nosotros queremos compartir de una palabra que hemos estado estudiando, que la hemos estado meditando, y es la palabra reingeniería. Pastor Rubén, ¿usted pudiera compartirnos sobre lo que hemos estado viendo sobre esta palabra? Yo quisiera retomar el versículo que leías, porque cuando el apóstol Pablo dice, el que comenzó la buena obra la perfecciona, creo que es un versículo que habla mucho a nuestra vida porque tiene que ver con un proceso de mejoramiento, de perfeccionamiento, de cambio, de transformación. Y eso cuando lo acomodamos en un significado, en un concepto, pudiéramos decir que es el proceso de reingeniería que el Señor tiene en nuestras vidas. Muchas veces nosotros vemos la vida como un producto final, pero cuando miramos la vida desde un proceso donde el Señor viene haciendo la operación interior, donde el Señor viene cambiando áreas, pensamientos, formas de vivir la vida, nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese diseño nuestra vida va a ir cambiando, va a ir mejorando. Funciona desde una perspectiva natural, pero también funciona desde una perspectiva espiritual. Yo creo que una de las cosas extraordinarias, pastor, es que nuestra vida no está diseñada para ser estática o para quedarse estancada. Nuestra vida está siendo diseñada para ir en constante cambio. Entonces la reingeniería tiene que ver con un proceso intencional, con un proceso consciente, donde cada día de nuestra vida estamos adoptando la forma, el diseño original de Dios para nosotros. Muchas veces nosotros pudiéramos tomar esto y de alguna manera pensar que Dios lo va a hacer todo. Pero cuando empezamos a escudriñar, nos vamos a dar cuenta que el Señor lo que nos permite es todo un ámbito. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, que tiene que ver con una revisión, tiene que ver con aquella sensibilidad para escuchar lo que nos está hablando y empezar a caminar en eso que nos está hablando. Es decir, que cuando hablamos de un perfeccionamiento, cuando escuchamos de reingeniería, tiene que ver con un accionar que nosotros vamos a tener que hacer. Sí. En 2 Corintios capítulo 3, verso 1, dice así, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformado significa una experiencia progresiva que nos va llevando en procesos de cambio hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Ese es el ideal. El ideal es que experimentemos un proceso de transformación paulatino, paso a paso y progresivo, que poco a poco vaya formando en nosotros la persona de Jesucristo, a través de diferentes experiencias con el Espíritu Santo, con la palabra del Señor, experiencias cotidianas en el trabajo, como papá, como hijo, como estudiante, vayamos siendo formados a través de adquirir conocimiento de la palabra y de alguna manera ser confrontados en nuestra personalidad, entendiendo que hay un ideal y que el ideal es que alcancemos esa forma de ver las cosas como Jesucristo la veía. Nosotros podemos ver en las Escrituras, en diferentes escenarios, Jesús actuando e interactuando con las personas y en diferentes situaciones, algunas difíciles, otras más difíciles, y siempre Él tuvo una respuesta, una forma de actuar, y Él decía, yo hago lo que he visto hacer al Padre. Reingeniería tiene que ver con ir al diseño original. Tiene que ver con establecer los diseños que Dios estableció en los cielos para nosotros y traerlos acá a la tierra. Por eso cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, le pedimos a Él que se haga la voluntad de Él en la tierra como ya es en los cielos. Es traer su voluntad, traer los diseños, traer esa vida de Dios
a cada uno de nosotros, como decía usted, Pastor Johnson, donde nosotros interactuamos en este proceso, donde Dios nos enseña los modelos, nos imparte vida, nos dio su palabra para seguirla, pero asimismo nos toca a nosotros abrir nuestro corazón, nuestra mente, para recibir esos diseños e irlos estableciendo paulatinamente a lo largo de nuestra vida. Entonces, hablando de un año de vida, todo el mundo se pone metas nuevas, alcances nuevos, porque quieren un año alcanzar algo, hacer planes. Y qué importante es depender de la guianza del Señor. Empezar a, por un momento, decir, ¿qué Dios piensa de lo que quiero hacer? ¿Qué Dios piensa de lo que quiero alcanzar? Y cómo esos diseños que Dios tiene establecidos para mí en la eternidad, necesito yo traerlos a la tierra. Y parte de traerlos a la tierra es oír el consejo de la palabra del Señor, oír su voluntad, porque nosotros tenemos una relación con Dios que día con día se vuelve más real para nosotros a medida que lo conocemos. Cuando nos estamos refiriendo a reingeniería, no tiene que ver con olvidarnos de todas las cosas que veníamos haciendo o pensar que tenemos que quitar algunas o desechar o que lo que teníamos ya no nos va a servir hacia adelante, sino que más bien la palabra reingeniería es algo más amplio, porque esta palabra tiene que ver con hacer una revisión de todas las cosas que tenemos hasta hoy y ver qué ajustes tenemos que hacer, posiblemente en el orden que las tenemos, para poder alcanzar resultados diferentes, resultados alineados con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cuando nosotros empezamos a revisar esto, cuando nos tomamos el tiempo para profundizarlo, es posible que hayan pequeños detalles que nos muestre el Espíritu, que cuando empezamos a activarlos, cuando empezamos a trabajar sobre ellos, vamos a empezar a ver cambios que tal vez por mucho tiempo no los habíamos visto. Entonces es importante que nosotros nos podamos abrir. Cuando hablamos de reingeniería, es podernos abrir, porque no estamos diciendo lo que has hecho hasta ahora ya no sirve, sino más bien qué bueno ha sido Dios que nos ha acompañado hasta ahora, pero qué nuevo tiene Dios preparado para nosotros y necesitamos abrirnos. Y ahí es donde se me viene a la mente cuando habla sobre odres viejos y los odres nuevos. Entonces, ¿cómo están nuestros odres hoy? ¿Qué es lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Y entonces es poderlo plantear de alguna manera, ver todo lo que ha estado pasando en nosotros y ver qué Dios quiere hacer ahora, empezar a caminar en esa línea. Era lo que pasaba con Apolos. La Biblia dice que Apolo era un hombre extraordinario, era un hombre elocuente, era un hombre que había sido instruido en el camino del Señor, era un hombre que tenía un espíritu fervoroso, que hablaba bien la palabra, que enseñaba bien la palabra. Pero dice la Escritura que cuando Priscila y Aquila en Hechos 18:26 se le acercaron, lo tomaron aparte y le dijeron esto, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en estos procesos de transformación, lo que tenemos que pensar es que Dios todo el tiempo nos está llevando a un nuevo nivel, a un mejor nivel de perfeccionamiento. Y yo me hacía la pregunta mientras estábamos meditando en esto, ¿qué es lo que impide que alguien no pueda entrar en este proceso? ¿Qué es lo que a una persona lo detiene cuando Dios todos los días nos está diciendo quiero llevarte al siguiente nivel? Pero ¿qué detiene a una persona el entrar en este proceso? Y yo creo que una de las cosas que muchas veces pasa es lo que decía Pablo, necesitamos aprender a entender que no importa el nivel que hayamos alcanzado, siempre hay algo más. Pablo fue el que escribió eso en Filipenses 3. Y sí. Pablo, desde una perspectiva humana, pudiéramos decir que fue un hombre que lo alcanzó todo. Fue el que escribió la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento, con una gran unción. Sin embargo, cuando él está al final de sus días, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Qué importante hoy para nosotros entender que no importa el éxito, no importan los logros, no importa uno fracaso. Pudiera decir alguien, pastor, pero si mi vida ha sido llena de fracasos, hoy, un día como hoy, el Señor pudiera llevarlo a un siguiente nivel de mejoría. Sí, usted hablaba de exactitud. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, entramos en una dimensión de relación con Dios, donde podemos consultar, orar, clamar, pero también Dios nos va a hablar a nuestra vida y nos va a enseñar su voluntad,
nos va a hablar acerca de procesos que puedan acontecer. Y en el día a día yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, muchas cosas no entendía. O sea, empecé a entender por qué mi padre me quiso evitar tantas situaciones difíciles. No entendía todo lo que me pudo haber evitado él con los consejos de la palabra desde pequeño. Y que no hubiera dado tantas vueltas, no hubiera cometido tantos errores, hubiera sido más afinado y atinado en todas mis decisiones. Pero en ese proceso que Pablo decía en Filipenses 3, versículos 13 y 14, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, porque él entendía lo que era la mejora continua. Entonces, cuando nosotros entramos en Cristo, hay un proceso de mejora continua, donde nuestra mentalidad es llevada a un nuevo nivel, donde nuestra forma de concebir y percibir las cosas cambia a un nivel más macro por la guianza del Señor. Entonces, ese proceso se hace tangible. No es solo un sueño, no es solo alguien que dice, no, es que Dios te va a guiar. Realmente Dios nos guía, realmente Dios nos habla, realmente Dios está adjunto con nosotros en una pasión porque mejoremos, que mejoremos en todas las expresiones de nuestra vida, profesionales inclusive. Por eso la reingeniería tiene un enlace con todo esto, porque cuando nosotros lo conocemos al Señor, realmente ocurre toda una reingeniería de proceso, donde todo nuestro ser y nuestro interior va a ser llevado a un nivel de excelencia, de capacidad, donde nuestra potencia puede llegar a los mayores niveles por causa de nuestra relación con Dios. Por eso es importante, cuando un padre se convierte al Señor, él está abriendo una puerta para que su generación entre en todo este proceso y no tengan que vivir todo lo que ese padre vivió. Un proceso de mejora continua, un proceso de expansión, un proceso de conocimiento de la herencia que Dios nos ha dado en Jesucristo, un proceso donde nosotros podemos tener acceso a Dios como antes no lo entendíamos, como antes no teníamos la revelación, y realmente poder alcanzar el reino de Dios en esta tierra, conocer al Señor. Por eso es que cuando nosotros recibimos al Señor, comenzamos a ver que todas las cosas que creíamos que estaban bien en nuestra vida no estaban bien. Comenzamos a hacer una serie de ajustes y de alguna manera lo que aconteció fue una reingeniería en ese momento. Pero ahora en este tiempo no estamos hablando que las cosas estén mal, sino que lo que Dios nos quiere mostrar es una mayor exactitud en cada una de las cosas que estamos haciendo de acuerdo al plan que Él tiene para nuestra vida. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un instante.